Bendito el nombre del Señor Jesús. A Él sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Vamos entonces en esta noche a, a, a predicar la palabra del Señor. Tengo un tema muy importante que seguramente nos va a permitir tener una reflexión a partir de la palabra del Señor. No sé si pudiéramos compartir pantalla, hermano el técnico, si me escucha por favor. No sé si se puede a través de esta aplicación compartir pantalla para poder presentar unas diapositivas que tenemos allí para nuestra enseñanza esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. A ver si se escucha perfectamente, me dicen allí. Pero no sé si pudiéramos, hermano, compartir pantalla. Creo que no hay posibilidades con esta aplicación. Bueno, entonces vamos a entrar en la enseñanza esta noche en el nombre glorioso del Señor Jesús. El futuro escatológico de la iglesia. Qué interesante en una época de estas que estamos viviendo sin precedentes en la historia. Nunca antes, jamás, en los miles de años que lleva nuestro mundo, se había vivido una situación como la que estamos viviendo actualmente. Una época donde el 80% de la población del mundo se encuentra confinada en sus casas a causa de un virus que que de alguna manera se ha extendido por muchas partes del mundo. Más de 2 millones de personas contagiadas y por supuesto también más de 300,000 muertes en todo el globo terráqueo. Yo quisiera que me acompañen a una oración para pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Lástima que no podamos compartir pantalla, habíamos organizado unas diapositivas para que ustedes pudieran seguir el hilo de la enseñanza. Pero bueno, igualmente Dios nos creó con la capacidad de poder crear las imágenes de las cosas que hablamos. Señor Jesús, te honramos en esta noche, te glorificamos, porque tú eres el Dios de toda carne. Te pedimos por favor que nos bendigas, que nos ayudes y que tu presencia, Señor, se haga sentir. Permite que la palabra corra y sea glorificada en esta noche. Es en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Bien, mis hermanos, esta época es bien complicada y quiero empezar mi enseñanza con una cita del periódico El Mundo, que se salió en la editorial del domingo 2 de diciembre de 2001, que decía: hombres con microchips electrónicos implantados en su cuerpo para estar conectados a máquinas inteligentes capaces de controlar sus emociones. Laboratorios que anuncian la primera clonación de embriones humanos, hijos de lesbianas nacidos del esperma del hijo adulto de una de las madres. Hombres y mujeres que peregrinan hasta Holanda en busca de una inyección letal que acabe sus sufrimientos. Parches de última generación que impiden los embarazos no deseados. Este tercer milenio empieza a abrir puertas hasta ahora inimaginables para el ser humano. Esta cita fue escrita, repito, el 2 de diciembre del 2001 en el periódico El Mundo. Y qué descripción tan gráfica de la realidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Cuál es el futuro inmediato de la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra? Pues todos sabemos que la iglesia se conforma por personas que hemos sido salvos por la obra de Cristo en el Calvario. Amén. Todas las eras pasadas y presentes, todos los que hemos sido llamados a conformar el cuerpo de Cristo en la tierra, y por lo tanto, eso es lo que nos da derecho a ser llamados hijos de Dios y a ser libres de la ira que vendrá. El apóstol San Pablo es uno de los que escribe prolíficamente sobre dos acontecimientos que están por ocurrir en los próximos días, probablemente meses o pocos años. Uno de ellos es el arrebatamiento de la iglesia y el otro la segunda venida física y visible de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
Cuando hablamos de estos dos eventos, la gente se pregunta, bueno, al fin, ¿qué es lo que sucede? ¿La venida del Señor será una venida visible o invisible? Y es allí donde los escatólogos han creado dos grandes escuelas. Unos que dicen que el arrebatamiento no existe, que es una falsa interpretación de algunos que han engañado a la iglesia, haciéndole creer que no pasará por la gran tribulación, y ellos no encuentran un arrebatamiento secreto o invisible. Y por otro lado estamos los que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque antes de ese evento catastrófico, Dios ha prometido sacar a los suyos de esta tierra para llevarlos al cielo. Pero qué interesante hacer un análisis, ¿no? Digamos, como un paralelo entre dos formas de ver esto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, la Biblia dice que el Señor vendrá hasta las nubes. Por eso dice, para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. Pero Zacarías 14:4 dice que Él vendrá y que sus pies se pararán en el monte de los olivos. La pregunta entonces es, ¿viene hasta las nubes o viene hasta la tierra? Segundo, Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que el día que Él venga, todo ojo le verá. Mientras que Apocalipsis 16:15 dice que Él viene de una manera oculta, como un ladrón en la noche. Al fin, ¿qué? ¿Lo verán todos o vendrá de una manera oculta? Extraño. Hay Judas, verso 24, dice que Él vendrá y habrá gozo en su venida. Pero Mateo 24:30 afirma que el día que Él venga, la gente se lamentará. Estos versículos parecen estar en contradicción. Y precisamente todos los textos que nos hablan de que Él viene hasta la tierra, que Él será visible y glorioso y que la gente lamentará, son los textos de los que no creen en el arrebatamiento, digamos, los toman y han conformado todo un sistema doctrinal para decir que la iglesia pasará por medio o hasta la mitad de la gran tribulación. Y los otros textos son los que han tomado los que creen en el arrebatamiento secreto. Pero al fin, ¿qué? ¿Visible o invisible? Miren, los textos que hablan de la venida de Jesús como ladrón, oculto, que será de gran gozo, que llegará hasta las nubes, dan la idea de que efectivamente el día que el Señor regrese, vendrá de manera exclusiva para un determinado grupo. Parece que lo que dice Pablo en la segunda Tesalonicenses capítulo 4 tiene que ver exactamente con eso. Porque Pablo dice que nosotros nos debemos consolar con estas palabras los unos a los otros, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos resucitarán y los que vivimos seremos transformados y los recibiremos hasta el aire. No habla de juicio, no habla de condenación, no habla de guerra, no habla de la batalla de Armagedón, no habla del monte, no habla de nada. Solo habla de un recogimiento de los vivos en la resucitación de los que murieron en Él para un encuentro en las nubes. Eso implica que esa venida del Señor tiene que ver con un grupo exclusivo en la iglesia, estimados hermanos. Es la iglesia. El apóstol Pablo, hablando de eso, dice que habrá un arrebatamiento. Escucha el texto bíblico. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. De modo que es una preciosa esperanza para los que conformamos parte de la iglesia. Porque la venida del Señor, por decirlo de esta forma, la segunda venida del Señor es un solo evento con dos fases. Y su primera fase tiene que ver con su iglesia, con su amada, con su esposa. La segunda fase tiene que ver con Israel, con el mundo y con el juicio a las naciones y el final de la gran tribulación, como seguramente en otros estudios escatológicos ustedes habrán escuchado. Pero yo quiero
aprovechando este cuadro, este momento histórico que vivimos, hacerle una breve radiografía de las señales que tenemos nosotros y que preceden nuestro encuentro con el Señor. En primer lugar, desde la palabra de Dios encontramos que antes de la venida del Señor por nosotros, por la iglesia, se desataría una apostasía sin límites. Es interesante saber esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice que vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos, y además pondrán en tela de juicio el sermón o el mensaje de su venida, diciendo: ¿hasta cuándo? Porque desde el principio hemos oído que viene y no ha aparecido. Es decir, que en estos posteriores tiempos se escucharía un desatino teológico. Este momento histórico que vivimos, sabemos que se han levantado muchos burladores teológicos que han ejercido presión sobre la humanidad. Sus mensajes y sus enseñanzas son una burla, una defecio, un insulto al conocimiento y a la interpretación bíblica. Se oyen de algunos que se han autoproclamado Cristos, otros se han autoproclamado como el ángel del Señor para esta época. Muchos se han autoproclamado como el profeta del último tiempo y predican una sarta de mentiras, una sarta de embustes, y perdonen usar este término, aplicados incluso tomando textos bíblicos como base, pero sacados de todo contexto. Lo que la Biblia entonces nos va a decir es que surgiría una escalada de predicadores sin fundamento y sin hermenéutica. Una escalada de predicadores sin Dios, sin lágrimas, sin cámara secreta de oración. Personajes siniestros, misteriosos, que tendrían cierta atracción, de modo que la gente ignorante les seguiría en su afán de religiosidad. Porque el ser humano es religioso por naturaleza. De hecho, los neurólogos han encontrado un área de nuestro cerebro encargada de las experiencias espirituales y religiosas. Venimos diseñados para creer en Dios. El problema es que la gente no ha querido escuchar el mensaje que salva. Y por el contrario, se han hecho seguidores y discípulos de una cantidad de predicadores siniestros. Se han levantado sectas, iglesias, religiones, logias, personas sin Cristo que se amontonan para escuchar las halagüeñas fantasías de mentes enfermas, de fábulas, historietas de ángeles y revelaciones. Y lo más triste es que el apóstol Pedro dice: muchos seguirán sus disoluciones. Estos predicadores son los que tienen sueños, unas revelaciones extrañas. Hubo uno que dijo que por ahí en el año 73 se le había aparecido Cristo y se le había metido, y entonces se fusionó con él en uno. Y en el año 2006 dice que tuvo una nueva revelación y que después de ser el Cristo hecho carne, ahora entonces era el anticristo. Y mandó a que todos sus seguidores se tatuaran el 666. Hubo otro que en el año 79, por allá en la Guyana francesa, ¿qué hizo? Se llevó una cantidad, más de 900 personas a un lugar, una fortaleza que creó, y luego se suicidó con todos ellos. Jesús nos advierte que antes de él aparecer, había muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. Antes de que venga también el anticristo, aparecerían muchos anticristos, dice el apóstol Juan. Y creo que eso lo hemos visto frente a nuestros ojos. Si usted busca Cristos, nuevos Cristos o personas que se hacen pasar por Cristo, va a encontrar en Google una cantidad de hombres que actualmente tienen centenares de seguidores. Lo segundo que precedería la venida del Señor con relación a la iglesia es que se levantaría una generación que amaría más los deleites que a Dios. La Biblia registra magistralmente el desmoronamiento moral de la sociedad contemporánea. Y ese desmoronamiento moral sería a causa del deseo desmedido por las posesiones materiales. La venida de Cristo, evidentemente de la profecía, estaría antecedida por una descomunal crisis de valores.
que llevaría a la gente a pensar que tú vales lo que tienes. Recuerde usted que a partir de los 80 para acá, el sueño americano y el sueño europeo desató la destrucción de familias y dejó madres separadas, hijos sin padres o madres, los cuales desembocaron en delincuencia, o simplemente muchachos sin afecto natural, implacables, amadores de sí mismos, avaros, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué podemos decir de esta época? Muchos hermanos, centenares de creyentes también buscando alternativas, nuevos horizontes, han emigrado a otras partes del mundo, a veces dejando sus hijos o su pareja. Y entendemos la situación económica que se vive, pero esto estaba predicho en la palabra de Dios. Antes de la aparición del Señor, la iglesia también se vería permeada por este tipo de situaciones. Obviamente, esto produciría una violencia execrable en el mundo, donde los muertos en su mayoría serían personas inocentes. Y eso, señores, es lo que estamos viendo hoy. Hermanos de mi alma, Jesús también habló que sería como en los días de Sodoma y de Gomorra. Los movimientos que avalan esta conducta avanzan triunfantes ante las cortes de los países y frente a las leyes internacionales. Parece que las palabras de Cristo hoy toman mayor relevancia frente a la realidad que vivimos, porque se están cumpliendo frente a nuestros ojos cuando Él dijo será como en los días de Sodoma. La gente está esperando ver otro tipo de cumplimientos cuando hoy estamos viviendo, hermanos, como nunca antes en la historia de la iglesia en sus 2000 años. Una cuarta señal que está en la palabra de Dios es la pérdida del ágape y del gozo de la salvación. Centenares de creyentes hoy ya no viven el gozo de la salvación. Parece que hay creyentes que se mantienen con una tristeza profunda y constante en el tiempo. Creyentes que cuando les preguntamos cómo van, usted los ve que bajan la cabeza y dice ahí, hermano, como decían por ahí en algún lugar, llevándola. Hermanos que no tienen la abundancia del Espíritu Santo. Yo estos días predicaba a mi congregación y le decía, si alguna vez hubo necesidad de la llenura del Espíritu Santo, es en esta época, y más, por ejemplo, ahorita que estamos en confinamiento social para poder sobrellevar tantas cosas que estamos viviendo juntas. Lo que se divisa en el panorama de muchos creyentes hoy es que hay tibieza espiritual y hay mundanalidad. Hay poco temor de Dios. Hay creyentes que no son fríos ni calientes. A veces se lucha con muchos creyentes que deberían ser conscientes que son los herederos de esta salvación tan grande. A veces luchamos con las personas adultas y los que llevan años en el camino del Señor, porque ellos solamente se dejan llevar por el diploma de sus años. A veces luchamos con las damas, con los jóvenes, porque nuestra presentación personal, porque nuestra vida no corresponde con una iglesia que debe ser testimonio vivo, debe ser sal en la tierra. Y estas señales las estamos viviendo hoy. Tal vez nosotros mismos estemos permeados por estas situaciones. Pero también hay una quinta señal, y es la pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Será que ese gran grupo de escatólogos y teólogos e intérpretes tienen razón? Pero permítanme, yo les digo una cosa, mis hermanos, y no quiero meter terror, quiero decir la verdad de acuerdo a lo que, a mis estudios personales, lo que he estudiado. Es probable, escúcheme esto, es probable que nosotros alcancemos a ver, y mucho más de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy, es probable que alcancemos a ver el establecimiento de ese nuevo orden mundial. Es probable que nosotros seamos testigos no solamente del establecimiento de ese nuevo orden mundial, sino también de cómo se establece un nuevo gobierno único mundial. Es probable que alcancemos a ver cómo el dinero circulante físico
desaparezca y se establezca una nueva forma de hacer las transacciones económicas a nivel mundial, es probable que alcancemos a ver todo el andamiaje de ese reino del anticristo en la medida que se va instalando. Es probable, porque vamos a pasos agigantados y lo que estamos viviendo hoy a mí me hace pensar que estamos en recta final. Pero ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? No. La iglesia siempre ha pasado por muchas tribulaciones, desde la iglesia primitiva, pasando por la Edad Media y parte del siglo XX y del XXI. Sin embargo, la gran tribulación, estimados, es un periodo sin precedentes en la historia. La gran tribulación es lo que la Biblia llama la ira del Cordero. La gran tribulación es lo que la Biblia llama el día temible, grande y temible de Jehová. Si la iglesia ha de pasar por allí, entonces, ¿cómo es posible que la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para probar a todos los moradores de la tierra? Y se lo dice Dios a la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. La gran tribulación estará caracterizada no solo por un gobierno salvaje de un hombre a quien la Biblia le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición o la bestia, sino que también estará caracterizado porque los juicios de Dios caerán así, abruptos sobre la tierra. Esos 7 sellos empezarán su curso, las 7 trompetas de juicio serán tocadas, y las copas de ira serán derramadas durante los días de la tribulación. Es decir, la Biblia dice que serán días de retribución. La Biblia dice que serán los días de apretura para Jacob. La Biblia dice que será una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la volverá a ver después de esa. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Una gran característica de los días de la tribulación, por lo menos en algún sector, en algún tiempo de esa época, que está muy cerca probablemente, es que la gente buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Esa será la ira de Dios sobre este mundo incrédulo por no haber aceptado la verdad, el amor de la verdad. ¿Y qué pasa entonces con los hijos de Dios? Pues si usted lee Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, dice la Biblia que Dios a través de su Hijo nos ha librado de la ira venidera. La Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, dice que Dios nos ha librado. En otras palabras, estimados amigos, hay suficiente evidencia para afirmar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Además, que la gran tribulación es otra vez el trato de Dios con Israel, el juicio de Dios sobre Israel por su incredulidad, pero también sobre el mundo por haber rechazado el amor de la verdad. La iglesia ha pasado por muchos momentos tristes y puede ser que lleguen unos días previos en el que nos sintamos quizá apretados, pero hermano, Jesús cumple sus promesas y Él sacará a su iglesia antes de que la tribulación en pleno empiece sobre esta faz de la tierra. Por eso es que esta noche hay un llamado de urgencia a todos nuestros amigos para que se conviertan de las tinieblas al Dios verdadero, de la mentira a la verdad, y a los santos, que no es tiempo de jugar. Este es el tiempo de aferrarnos de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué va a pasar entonces si ocurriera el arrebatamiento esta noche? Porque la vida va a continuar su curso, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena, el mundo va a continuar. Y si el Señor no viene antes, la iglesia debe continuar bajo las condiciones que se exijan en el mundo. Así nos tocará. Pero les aseguro que si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, el futuro escatológico nuestro es glorioso. Será un nuevo amanecer para todos los que aman su venida. Por eso la iglesia primitiva, cuando estaban en persecuciones y se metieron bajo las catacumbas allá en la ciudad de Roma, ellos se inventaron un santo y seña, de modo que cuando se encontraban, uno preguntaba, Maranata,
Y el otro decía, sí señor, Maranata, un término arameo. La gente que no era cristiana no sabía qué significaba eso, pero ellos se inventaron una frase en arameo que significaba Cristo viene. Es decir, el que ama al Señor sabe que viene, ama su venida. Si esta noche o mañana fuera el arrebatamiento, como dice la Biblia, en un abrir de ojos, cuando tú abras tus ojos, nos encontraremos en las nubes del cielo con el Señor. Y en ese mismo momento que todos nos encontremos con el Señor, porque entre otras cosas la Biblia dice que el diablo descenderá con grande furia. ¿Cuándo será que el diablo descenderá con todo su poderío sobre la faz de la tierra? Cuando la iglesia sea arrebatada, porque hay quien al presente lo detiene. Es decir, que probablemente mientras la iglesia esté subiendo, Satanás y sus demonios serán destronados de los aires y descenderán a la tierra. Mientras él baja, la iglesia subirá para encontrarse con el amado Salvador en las nubes del cielo. Y cuando nos encontremos con él, allí habrá una plataforma, un tribunal, lo que llama la Biblia el tribunal de Cristo. Es una plataforma sobre la cual se instala un árbitro o un juez para dar el premio a los ganadores de las competencias. Así como cuando termina el Mundial de Fútbol, por ejemplo, ustedes saben que hacen una plataforma, un tribunal, y allí los árbitros, las personas encargadas, entregan los premios. Pues el tribunal de Cristo, estimados hermanos, se instalará en el momento en que la iglesia llegue al encuentro con su Señor en la nube del cielo. La palabra griega para tribunal es bema, que significa lugar de entrega de premios. No es un lugar de juicio. Solo los que hemos logrado vivir para el Señor y vivir en fidelidad, en el momento en que Cristo venga, solo nosotros estaremos allí. La iglesia de todas las eras estará presente. Los ganadores, hermanos, los que fueron hijos de Dios, los que vivieron para Él. Y en ese tribunal, lo único que va a ser juzgado, revisado, es nuestra actividad como siervos. No como hijos de Dios, porque como hijos todavía se nos está juzgando aquí en la tierra. El juicio nuestro como hijos de Dios se nos da todos los días. Por eso el Señor, a veces, perdónenme, nos aprieta un poquito. La Biblia dice que Él es el que ama y recibe por hijo, lo corrige. Así de sencillo. No, hay creyentes que piensan que Dios se las está acumulando para cuando nos vamos. No es así. Aquí en esta misma vida presente el Señor nos corrige porque somos sus hijos. En ese tribunal no se nos va a juzgar como hijos. No se nos va a juzgar como pecadores porque nuestro juicio como pecadores, Cristo lo llevó en el madero de la cruz. El que permanece en fidelidad en Cristo, su juicio como pecador quedó allá atrás en el Calvario. Entonces el juicio nuestro en ese tribunal es como siervos, como mayordomos. ¿Qué hicimos nosotros como mayordomos, como servidores? ¿Qué hicimos con el ministerio que nos dio? ¿Qué hicimos con los dones, con los talentos que el Señor nos entregó? Ahí va a ser juzgado lo que hicimos o dejamos de hacer, la negligencia o el empeño que le pusimos a las cosas. Aquí se van a juzgar las motivaciones verdaderas que nos llevaron a hacer o no hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Allí recibiremos nuestras coronas. Allí recibiremos los premios que merecen nuestros servicios al Señor aquí en esta tierra. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Además, vendrán las bodas. Después de que se termine el tribunal, es decir, que todos recibamos nuestras coronas, entonces vienen las bodas del Cordero. El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 va a decir, amén, que las bodas del Cordero están listas, y dice también que su novia o su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero son las fiestas que aún no se han celebrado entre Cristo y su iglesia por el matrimonio que Él selló hace 2000 años con su muerte y que nosotros sellamos el día que nos entregamos a Él. Solo los fieles y elegidos estarán allí presentes. Será un gozo indescriptible y todos los sufrimientos, angustias y pesares serán cosa del pasado.
La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá hambre, no habrá sed, no habrá angustia, no habrá miedo, no habrá temor, porque esas primeras cosas para nosotros habrán pasado para siempre. Allá en las bodas del Cordero, cuando nos sentemos a la mesa, la Biblia dice, parece ser que los ángeles nos servirán. Imagínate. Los ángeles son enviados para ministrar a los que somos herederos de la salvación. Oye, imagínate sentado al lado de Pablo, de Pedro y todos estos hombres y mujeres que le han servido a Dios a lo largo de la historia. Allí estarás tú, mi estimado hermano, si eres fiel, participando de las bodas. Y mientras nosotros estamos en la boda del Cordero, aquí en la tierra estará en todo su furor la gran tribulación, las copas de ira, las trompetas del juicio, la muerte corriéndole a la gente. Será un momento tan oscuro para la humanidad, pero será de luz para los hijos de Dios, porque estaremos con Cristo en las bodas. Una vez, estimados hermanos, que nosotros asumamos la posición de reina junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, para dar final a la batalla de Armagedón y a la gran tribulación, el Señor, después de haber estado con nosotros en las bodas, vendrá otra vez a la tierra. Es decir, la segunda fase de su venida, donde todo ojo le verá y no traerá gozo para los pecadores, sino espanto y terror. Ocurrirá ese día, porque entonces nosotros vendremos con él. El libro de Apocalipsis capítulo 19 dice que él vendrá montado en un caballo blanco. El caballo representa la velocidad con la que viene, pero también representa que vienen son de guerra. Así es. Pero también dice la Biblia en el capítulo 19 que los ejércitos celestiales le siguen, vestidos de lino finísimo. Hermanos, los únicos que vienen con lino fino en el libro de Apocalipsis son los salvos, la gente que ama a Cristo, su iglesia. Es decir, que nosotros vendremos con él. En el libro de Zacarías capítulo 14, verso 5 dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Cuando vengamos con el Señor, él vendrá como el Todopoderoso. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 19 que tendrá un nombre escrito en su muslo que se llama el Verbo de Dios. Y luego ese escrito, ese título que tiene en su muslo se transforma y dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con él vendremos todos nosotros, su iglesia glorificada. Vendremos para ponerle fin a la batalla de Armagedón, porque entre otras cosas la Biblia dice que cuando él venga, sus pies se van a parar en el monte de los olivos y el monte se va a partir en dos. Y cuando ese monte se parta en dos, todos los ejércitos armagedónicos con el anticristo y el falso profeta que están acosando al pueblo de Israel, que están acabando con el pueblo de Israel, entonces al ver el resplandor de la venida del Señor, se volverán hacia el monte de los olivos en el valle de Megiddo y tratarán de atacar al que viene, y no solamente a él, sino a nosotros. Pero dice la Biblia que el Señor matará al impío. Es decir, con una orden suya, el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos a un lago que arde con fuego y azufre, y se pondrá final a la batalla de Armagedón, final a la gran tribulación. Los únicos que estarán felices ese día, aparte de la iglesia, será el remanente de Israel que mirará a su Señor glorioso pararse en el monte, y cuando le vean sus palmas verán la señal de los clavos y preguntarán, Señor, ¿y esas heridas qué son? Y él dirá, estas fueron las heridas que me hicieron ustedes hace 2000 años cuando vine. Y dice la Biblia que habrá un gran llanto para el pueblo de Israel, como quien llora cuando un primogénito se le muere. Habrá un avivamiento en Israel ese día, porque entenderán que él, Jesús, es Jehová su Dios. Y a la iglesia la mirarán como la esposa del Cordero. Y entonces, mis hermanos,
7 meses durarán enterrando los cadáveres que deje la guerra de Armagedón y 7 años quemando las armas balísticas que utilizaron o que van a utilizar durante esos días. Y terminado ese periodo, según el libro de Ezequiel, entonces Cristo instalará su reino para cumplirle la promesa a Israel. El reino milenial no ha sido prometido a la iglesia, se le prometió a Israel. Es el reino davídico, es el reino de Jesús como descendiente de David. Pero nosotros, por ser la esposa, vamos a disfrutar con él y reinaremos sobre la tierra. Aquí, en este mismo momento, nos conocen como desocupados. A nuestras hermanitas cuando salen a evangelizar, algunos las llaman las aleluyas locas, las desocupadas. Los gobiernos ni siquiera saben que existimos, hermanos, pero allá tendremos corona de oro, vestidos de ropas blancas, con anillos en nuestras manos. Oiga, y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. Empezará el reino milenial. Hermanos de mi alma, un nuevo amanecer nos espera. Y a propósito, para terminar de este momento que estamos viviendo de pandemia, simplemente estamos asistiendo a un simulacro mundial. Esto es un simulacro mundial. Se está mirando la economía, el comportamiento económico. Sabemos que las bolsas bursátiles del mundo han caído. Se proyecta por los expertos que habrá una gran depresión económica como en el año 1929. Parece que todo es oscuro después de que termine esta pandemia. Se está observando cómo los gobiernos son incapaces para poder controlar a su gente frente al COVID-19. Se está observando cómo, de alguna manera, todas las religiones del mundo también se han sentido impotentes y estamos detrás de nuestras casas para poder enfrentar la situación. Se está observando todo para poder montar el nuevo orden mundial. Pero iglesia, no te preocupes. Dios ha prometido, amén, un nuevo amanecer para los que son fieles. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vendrá un nuevo mañana. El día que la iglesia se vaya, el mundo va a entrar en un caos peor que el que estamos viviendo hoy. Probablemente sea en los próximos días, meses o en los años más cercanos. Es probable que esté más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, porque esto solamente, repito, es una observación que se está haciendo de cómo funcionan las cosas. Pero hermanos de mi alma, esta noche alabamos y glorificamos al Dios de los cielos, porque tenemos una esperanza que el mundo no tiene. El apóstol Pablo, para terminar, dice: aguardando. La palabra aguardando, ese ando, indica un presente activo en que la noción del tiempo no cuenta. Es decir, hoy, mañana y hasta el día que eso se cumpla, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, Él nos sacará en lo más crudo de la situación de este mundo. Téngalo por seguro, porque Dios es fiel a sus promesas. Que el Señor nos ayude a ser fieles, porque para muchos el amor se les ha enfriado, pero Cristo viene por una iglesia fiel y que le espera. El que no amare al Señor sea anatema, pero el que ame al Señor, entonces diga conmigo esta noche: Maranata. Paz de Cristo para todos.